Este es su programa Enfoque en el Reino. Queridos amigos, les saluda el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz hispana del hermano Anthony Bassard, máster de teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. Para presentarles el día de hoy el tema El reino de Dios acontecerá en el futuro. Acompáñenos atentamente, enfocados en el reino de Dios. Se puede decir que durante el ministerio de Jesús, del reino de Dios se habla siempre como un acontecimiento futuro. Se aguarda con oración y esperanza, pero nunca se dice explícitamente que había llegado ya, ni siquiera en la última cena. El que está presente es el agente de Dios, nuestro Jesús. Pero debido a que el agente del reino estaba presente y activo a través de sus enseñanzas y milagros, del reino de Dios también se puede decir que estaba potencialmente presente. Su llegada, propiamente dicha, es representada como un evento futuro. Así dice una cita del Diccionario de Jesús y los Evangelios, compendio de erudición bíblica contemporánea, publicado en 1992, bajo el título o el apartado Reino de Dios en la página 425. Dado que la buena noticia o evangelio ofrecido por Jesús para que lo creamos tiene que ver con el reino de Dios, se deduce que el término reino de Dios debe ser una cuestión definida. Sin una definición, ¿cómo puede alguien arrepentirse y creer en el evangelio del reino? Según Marcos 1:14 y 15. No se puede creer en un evangelio acerca de un reino que fuera un concepto vago. Una gran confusión existe en la comunidad que asiste a la iglesia acerca de lo que Jesús quiso decir por el reino. La cita anterior del Diccionario de Jesús y los Evangelios es inmensamente útil para establecer el hecho atestiguado por Mateo, Marcos y Lucas, que Jesús, o de lo que Jesús pensó en el reino. Él pensó en el reino como el gran acontecimiento del futuro. Él exhorta a sus discípulos a seguir orando, venga tu reino. Esto no quiere decir difunde tu reino o voy de viaje hacia tu reino. No debo rogar por el reino que vendrá si ya ha llegado. Tenga en cuenta también que José de Arimatea, que era discípulo cristiano, seguía esperando el reino de Dios después de la muerte de Jesús, según Marcos 15:43. El reino de Dios es la esperanza para el futuro, para ser fundado solo por el regreso de Jesús, para reinar en la tierra. En un próximo programa vamos a ir texto por texto por medio del Evangelio de Mateo, para tipificar el reino de Dios como un hecho futuro. Una minoría muy pequeña de versos, de textos, podría apoyar aparentemente nada más una presencia potencial o real del reino, pero debemos entender el sentido. La gran mayoría de los textos sobre el reino en la enseñanza de Jesús inconfundiblemente apuntan a la futura intervención de Dios en la futura venida de Jesús. El reino de Dios es el objetivo de la fe cristiana. La pérdida de este simple hecho es la responsable de una gran confusión entre los lectores de la Biblia.
Aquí hay dos versículos claves. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En la regeneración, o sea, cuando el mundo sea regenerado, vuelva a nacer. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para administrar las 12 tribus de Israel. Mateo 25:31 y 19:28. Estas palabras se combinan para darnos una visión clara de la venida futura de Jesús y su siguiente periodo de autoridad sobre su trono, gobernando en compañía de los apóstoles. Jesús previó una reconstitución de las tribus de Israel. Este pegamento, entre comillas, de la expectativa del gobierno divino que ha de venir a la tierra y que es el reino de Dios o reino de los cielos, que es lo mismo, es fundamental para la comprensión de la Biblia. La sustitución del término reino en el habla constante de Jesús por el término el cielo, término que hoy se usa mucho, que Jesús, por si acaso, nunca ofreció como el objetivo cristiano. Confunde esto el Nuevo Testamento y suprime las palabras de Jesús. Recuerde, entender a Jesús en su propio fondo mesiánico, en su propio trasfondo judío. Es un error grave considerar que el reino de Dios no juega un papel importante en el cristianismo apostólico. Este punto de vista carece de perspectiva histórica y está en desacuerdo con la idea entera de la literatura del cristianismo apostólico. El propio nombre del nuevo movimiento, el cristianismo, sugeriría la opinión contraria. Lejos de lo escatológico, o sea, lo futuro, el reino de Dios hubiera sido un elemento secundario en la iglesia primitiva. En cambio, esta era su creencia acondicionada, magnífica, estupenda, medular. La predicación de los primeros evangelizadores no fue un llamado a los ideales éticos o al rescate de valores que se anuncia tanto hoy, o un argumento en cuanto a ciertas verdades. Más bien, fue la proclamación de un mensaje. En cuanto a la persona del Mesías, por supuesto, no hay duda de que la iglesia primitiva creía que Jesús era el Cristo, el Mesías, que había ascendido al cielo, de donde vendría para introducir la nueva era y el nuevo reino. Este fue el núcleo de todo el movimiento cristiano. Estamos citando de Schuyler Matthews en el libro La Esperanza Mesiánica en el Nuevo Testamento, de la prensa de la Universidad de Chicago, 1905, páginas 144 y 145. Estas palabras del distinguido profesor de teología sistemática en el seminario de Chicago son para registrar una protesta importante contra la tendencia persistente de los comentaristas para librar al Nuevo Testamento de su concentración en la futura venida del Mesías, para inaugurar una nueva era de la historia al introducir el reino de Dios. En el Nuevo Testamento, lo escatológico, es decir, lo futuro del reino, es de hecho la gran creencia anidada. Tanto Juan el Bautista, Mateo 3:2, como Jesús anunciaron un evangelio que proclama la creencia en la venida del reino de Dios. Jesús mandó a orar por el advenimiento del futuro reino. Venga a nosotros tu reino. Mateo 6:10. Y nos instó a seguir el reino como nuestra prioridad. Mateo 6:33. La fe se dirige
no solo a un Salvador que muere y resucita, sino a la intención divina para llevar los presentes gobiernos humanos a su fin y reemplazarlos con el reino del Mesías, que se introducirá por una intervención espectacular. La futura venida de Jesús a establecerse él mismo sobre la tierra como rey. Es característico de la exposición de la Biblia de hoy que el elemento del futuro apocalíptico en la enseñanza de Cristo se reduce o se elimina. Algunos han argumentado que este elemento de la fe del Nuevo Testamento no puede venir de Jesús mismo. Increíble. Sino que es el resultado de un malentendido por parte de los que escucharon a Jesús predicar. Esta teoría, por supuesto, vincula a todos en un juego de adivinanzas acerca de lo que Jesús enseñó. Si fuera cierto que la enseñanza de Jesús ha sido oscurecida por los informes engañosos de sus seguidores, entonces la fe genuina de Jesús permanecería por siempre irrecuperable. Sin embargo, si Dios ha garantizado un relato fiel del ministerio del Mesías escogido, entonces es obvio que Jesús operaba dentro de un bien definido mesianismo apocalíptico. Marco en que el reino de Dios no es otro que el prometido día de Jehová, en el que un remanente de Israel será salvo y los fieles de todas las edades serán resucitados del sueño de la muerte, levantados del polvo de los sepulcros, a asumir su rol asignado como soberanos con el Mesías, en el gobierno divino de una tierra renovada, esta misma, pero renovada. Interpretado de este modo, el Nuevo Testamento es un documento coherente con el propósito subyacente de dos verdades: anunciar el reino de Dios que viene y anunciar a Jesús como el Mesías, el escogido para reinar el reino de Dios. Con el regreso de Jesús se completará su obra mesiánica. La ortodoxia tradicional ha sido incapaz de hacer frente al sistema, entre comillas, judío de Jesús, sin hacer colapsar su énfasis fuertemente escatológico. Pablo, con la esperanza en el futuro reino ardiendo en su corazón, conforta a los creyentes en Tesalónica con la promesa de que a la llegada del Mesías, los cristianos que han muerto serán traídos a la vida y con sus hermanos sobrevivientes en Cristo vamos a ascender para encontrarnos con Jesús en el aire. Después de ese evento estupendo, acompañarán al Mesías distinguido a la tierra para la inauguración de su reinado en la nueva era del reino. De acuerdo con Pablo, es mediante este proceso que los creyentes pueden esperar entrar en la presencia personal del Señor Jesús. Como está escrito, así de esta manera, o sea, por medio del arrebatamiento y la resurrección, estaremos siempre con el Señor. Primera a los Tesalonicenses 4:17. La comprensión de Pablo de la futura unión de los creyentes con su Señor ha resultado demasiado difícil para las versiones no mesiánicas de la fe. Han insistido en que uno puede estar con el Señor, entre comillas, por un proceso completamente diferente, simplemente morir e ir inmediatamente y de forma individual a la presencia del Señor en el cielo, como dicen. Lo que afirma Pablo, más bien, que así de esta manera llegaremos a estar para siempre con el Señor Jesús, a causa de su futura llegada, su futuro retorno, se ha deformado en el pensamiento popular que vamos a entrar en la presencia de Jesús sin la necesidad de la futura resurrección de los fieles y la espectacular llegada o retorno de Jesús en poder.